Bienvenido, iglesia y amigos que nos acompañan en el día de hoy en nuestro servicio. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder reunirnos, aunque sea por estos métodos virtuales. Y queremos empezar leyendo la palabra de Dios en la versión Nueva Traducción El Viviente, en Romanos 12, versículo 2. Y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En esta mañana, pues, con este verso bíblico quisiéramos comenzar la mañana y, ¿verdad?, traerlo así como reflexionar sobre este versículo que dice, pues, en Romanos 12:2. Y queremos enfatizar en donde dice: no os conforméis y no imitemos. Una de las cosas que estaba buscando dice acomodándose a un modelo, a un diseño. Y yo lo que quiero, ¿verdad?, traer esta mañana, hay que enfocarnos y no permitir de perdernos en las circunstancias que nos están rodeando. Amén. Cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos y nuestra mirada en Dios y en una vida de búsqueda de su rostro y su palabra, veremos las cosas distintas. Su voluntad siempre va a ser buena para nosotros. Somos nosotros que tenemos que, como dije ahorita, no permitir perdernos en las circunstancias, lo que nosotros estamos viendo, lo que nos está rodeando. Si nosotros nos desenfocamos, perdemos lo que es el enfoque. Amén. Eso es lo que queremos esta mañana decirle a la iglesia, a los amigos que nos están acompañando esta mañana, es que permitamos a Dios que nos guíe, que no imitemos al mundo, que miremos a Dios, nos enfoquemos en Dios y vamos a ver las cosas distintas, porque para los hijos de Dios todo es bueno. Amén. Y esta mañana queremos orar para así entonces poder continuar con la programación de la mañana. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor amado, de estar aquí en medio, ¿verdad?, de nuestros hermanos y amigos, aunque sea de una manera virtual, Señor Jesús. Pero sabemos, Dios amado, que tú estás presente, Señor Jesús. Tú estás en medio nuestro y sabemos que tú has de tomar el control, Señor Jesús, de toda la programación. Sabemos, Señor amado, estamos confiados en tu palabra. Sabemos, Señor Jesús, que tu palabra hará por lo cual ha sido enviada, Señor Jesús. Sabemos, Padre, que así también todo aquel que tenga la oportunidad de ver, ¿verdad?, esta programación, este video, Señor, tú impartirás a su vida, Señor amado, de tu vida en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, y declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que se haga en el día de hoy, Señor, será solamente tú glorificado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias y seguimos con la programación. Dios les guarde. Bendecido. Sean todos bendecidos, gracias por conectarse a través de este modo virtual en nuestra reunión de retiro congregacional como Iglesia de Jesucristo Reina. Quisiera, antes de levantar un cántico, compartir una palabra con ustedes, y dice así en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué bonito saber que, ¿verdad?, como nosotros como cristianos podemos vivir una vida entera para el Señor, que nuestra vida pueda estar consagrada para el Señor, que eso sea lo primero en nuestra vida y en nuestro diario vivir, que busquemos su presencia, que busquemos su palabra, y en justicia el Señor va a ser nuestro abrigo en el nombre de Jesús. Y ahora acompáñame con este cántico. Deleítense.
Sean todos bendecidos en esta mañana. Quiero que reciban un caluroso saludo a nombre de nuestros pastores generales, Iván González, Ana Luz Rodríguez, los ancianos y líderes de la iglesia, sin pasar por alto recordarte que eres un propósito de Dios. Y como parte del saludo, quiero tomar como ejemplo el apóstol Pablo, donde lo vemos en un sinnúmero de capítulos, con la necesidad de escribir cartas de salutaciones y de consejo a las diferentes iglesias y lugares donde él ha visitado, entendiendo que es necesario mantener la comunicación, conexión y enlace con sus hermanos y colaboradores en Cristo Jesús. Y me encanta Pablo porque él no solo se limita a saludarles y saber cómo están, sino que tiene la confianza bajo la autoridad que Dios le ha dado de escribirles consejos a las iglesias de parte de Dios. Y hoy yo quiero saludarles de la misma manera, a través de las cartas de Pablo escritas con su puño y letra. Pero mira qué tremendo que en ese tiempo Pablo escribe cartas, ya que era el único medio de comunicación que le permitía mantener esa comunicación segura. Pero ahora nosotros también lo hacemos a través de la tecnología, como lo son los mensajes de texto, WhatsApp, emails, voice. Aunque todavía hay personas que mantienen la costumbre de escribir cartas, el asunto es que no importa la manera en que se dé la comunicación, es importante mantener la comunicación segura que fomenta el progreso, como muy bien nos ha enseñado nuestra pastora Ani, ya sea con nuestros hermanos, familiares, amigos, etcétera. Así que prepare su corazón para recibir estas salutaciones. Y voy a estar levantando varios versículos, todos son en la traducción lenguaje actual. Filemón 1 del 1 al 4 dice: querido colaborador o compañero de ministerio, recibe mis saludos. También saludamos a toda la iglesia que se reúne en tu casa. Deseamos de todo corazón que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los llene siempre de amor y paz. Jesucristo reina. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones. Hermanos, estoy muy contenta y animada de saber que aman mucho a los demás, pues ustedes han consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Primera de Corintios 16, 13 y luego brincamos del 19 al 21. Dice: manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes y todo lo que hagan, háganlo con amor. La iglesia Jesucristo Reina en Cerámica Carolina les saludan Nato Moti, y la iglesia que se reúne en tu casa, la iglesia que se reúne en Cerámica, la iglesia que se reúne en Vistamar, en Castellana Garden, en Pontezuela, la iglesia que se reúne en Jardines de Country Club, en Villa Fontana, en Country Club, en el pueblo de Carolina, en Sabana Bajo, en San Jos, la iglesia que se reúne en Metrópolis, en Canóvanas, en Río Grande, en Juncos, etcétera. Le mandan saludos en el nombre del Señor. Todos los hermanos le mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo, dice la Escritura. Pero hoy nosotros acostumbramos como no podemos saludarnos con un ósculo santo, ¿verdad? Pues lo hacemos a través de videos personales o de videos ya creados y enviamos nuestros besos y nuestros saludos a nuestros familiares y nuestros amigos. Así que no pierda la costumbre de mantener esa comunicación, ese contacto de saludar a sus hermanos, ya sea por video, un mensaje de texto, una llamada. Que el Señor Jesucristo los bendiga en abundancia. Mi amor está con todos ustedes que pertenecen a Jesucristo. Tercera de Juan 1, el 2 y el 15 dice: amado hermano, le pido a Dios que te encuentres bien y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas y que sobre todo tengas buena salud. Que Dios te bendiga con su paz. Efesios 6, 13 al 14a y 18, 19a y 23 dice: por lo tanto, protéjanse con la armadura de Dios. Así que cuando llegue el día malo, podrán resistir y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse en estado de alerta, dice Pablo, y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre
por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Oren también por mí. Deseo que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den paz, amor y confianza a todos los miembros de la iglesia. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Colosenses 1, del 1 al 3, el 9a y el 11 y 12a dice: queridos hermanos y hermanas de la iglesia, Jesucristo reina. Nosotros, Nato, Moti y Jeremy, les enviamos nuestros saludos a ustedes que son parte del pueblo especial de Dios y que han puesto su confianza en Cristo. Deseamos de todo corazón que Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento en que comenzó todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes, para que con el gran poder de Dios cobren nuevas fuerzas y puedan soportar con paciencia todas las dificultades, dando gracias con alegría al Dios Padre. Les saludamos debidamente, tomando las escrituras de Pablo, pero haciéndose reales esas oraciones en nuestra vida, para con ustedes la Iglesia de Jesucristo y para la Iglesia Universal que llena la tierra. Estas palabras que he levantado en esta mañana son oraciones que realmente nosotros hemos hecho por ustedes, Iglesia, y yo sé que ustedes por nosotros también. Y con ese mismo espíritu de gratitud, alegría y gozo que nos exhorta Pablo en sus cartas, que debemos tener en nuestros corazones, yo quiero animarles a ofrendar al Señor con fidelidad y constancia. Mire cómo dice Primera de Crónicas 16:29a. Vengan ante su presencia y traigan sus ofrendas. Adórenlo como Él se merece. Amós 5:25 dice: pueblo de Israel, durante los 40 años que anduvieron por el desierto, ustedes nunca me presentaron ofrendas. Que el Señor no tenga que decir de nosotros, pueblo de Jesucristo reina, durante la cuarentena que estuvieron viviendo, ustedes nunca me presentaron ofrendas, sino que, como dice Salmos 23, que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas y reciba con gusto, con agrado, las ofrendas que presentas en su honor. Así que tal si oramos al Señor en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por la oportunidad y el privilegio que tú nos das de poder ofrendar a la gloria de tu nombre, como leíamos, Señor, como solamente tú mereces, Padre de la gloria. Te damos gracias porque en este tiempo, Señor, hemos visto tu fidelidad, tu provisión, Padre. No nos ha faltado nada, Señor. Aún hemos tenido más, Señor, de lo que esperábamos, Padre. Gracias te damos. Ayúdanos a ser fieles y constantes en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor Jesús. A poder dar lo que te corresponde a ti, Padre, en gratitud, Señor, y como ofrenda de adoración a ti. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada hermano, Padre, y cual sea su necesidad, sé tú supliéndola en el nombre de Jesús, que podamos ofrendar con júbilo y gozo a la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga y le amamos en el nombre de Jesús. Esta vez
permanece por todas las generaciones. Señor, tú sostienes y levantas a los oprimidos. Establece tu reino, te pedimos. Establece tu reino, te rogamos. Establece tu reino, te clamamos. Señor, Dios te bendiga, qué bueno que estamos aquí reunidos disfrutando de lo que es la delicia y la bendición de habitar los hermanos juntos en armonía a través de la unidad espiritual de propósito en Dios. Damos gracias, Señor, por esta reunión que ha sido de tanta bendición. Gracias a todos los que hemos
podido desfilar por esta reunión añadiendo edificación y trayendo así refrigerio de parte del Señor a todos nosotros que estamos conectados en esta reunión. Así que Dios te bendiga, iglesia, y Dios bendiga a todos los que se han conectado a nuestra reunión y nos han permitido llegar hacia usted con un mensaje de esperanza, con un mensaje de justicia y con una verdad libertadora. Hoy estamos iniciando lo que es compartir el tema enfocados en su reino, en forma, ¿verdad?, de establecer el pensamiento de la Escritura acerca de lo que es el reino de Dios. La base escritural se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, en el versículo 33. Mateo 6, verso 33. Dice la Escritura y leemos así que nuestro Señor Jesucristo dijo: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Nuestro Señor Jesucristo está trayendo el tradicional clásico sin igual llamado Sermón del Monte. Y dentro del contexto de este versículo en particular se encuentra, como le acabo de decir, dentro de lo que es la exposición de este gran sermón. Y esto se encuentra dentro del Evangelio de Mateo del capítulo 5 al capítulo 7. Pero este mensaje que el Señor nos está dando, donde nos dice en el capítulo 6, verso 33, busquen primeramente el reino de Dios, comienza con esta exposición. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 1 y 2 y 3, veamos lo que el Señor inicia diciendo cuando comienza este gran sermón. Dice la Escritura: viendo la multitud, Señor observando y viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la explicación en otros versos o en otras versiones de la Biblia nos dice así: Dios bendice a los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Mira cómo comienza este sermón. Dios bendice a los que reconocen su necesidad espiritual, porque de los tales es el reino de los cielos o el reino de Dios. Es interesante poder considerar que aquí el Señor toma la postura como un gran maestro. Él se sienta ante la multitud que le rodeaba de sus seguidores y él comienza a traer la exposición de su mensaje, de su evangelio. Y ante la exposición de esta palabra se le reconoce a él como un gran maestro. Concluye el Sermón del Monte en el capítulo 7, versos 28 y 29, donde se registra que el Señor Jesucristo al enseñar, mira cómo termina y cómo clasifica la enseñanza de Jesús. Dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina o de su enseñanza, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Así que Jesús, comparado con los otros maestros de la ley para aquel entonces, Jesús como el gran maestro, el gran rabino, se destaca entre todos porque la exposición de su palabra trae una exposición con una autoridad, con una seguridad y con un poder que le fue dada de parte del Padre. El Sermón del Monte está considerado como el mensaje que contiene lo que es la constitución del reino. Cuando consideramos toda esa lectura del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, vemos que el Señor en este gran mensaje, Él nos está describiendo a nosotros como un fiel seguidor de Cristo, como un fiel seguidor de Él. Él está hablando como el gran maestro. Él tiene seguidores y seguidores le rodearon cuando Él comenzó a traer esta exposición. Y el Sermón del Monte nos está enseñando a nosotros cómo aquellos fieles seguidores de Jesús deben vivir, deben pensar, deben actuar, hablar, deben adorar. En otras palabras, nos enseña cómo debe proceder la vida que ha decidido ser un seguidor de este gran maestro llamado Jesús. Dentro de los propósitos del Sermón del Monte podríamos considerar unos puntos básicos que conlleva este mensaje poderoso del Señor. Primeramente, el Señor está enseñándole a sus seguidores lo que es la verdadera justicia, en contraste con la falsa justicia de los religiosos. Hay algo que la palabra nos enseña a nosotros, y es que Jesús en un momento dado hace un señalamiento porque estaban invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones.
Pero Jesús está estableciendo aquí la correcta postura y planteamiento de la verdadera justicia. Otro punto que podríamos considerar, que en este mensaje el Señor describe las leyes de su reino, los principios espirituales y morales que están establecidos en el reino de Dios. Y también describe el carácter de una persona que procede conforme a las enseñanzas del gran Maestro Jesucristo. El Sermón del Monte, en este sermón extraordinario, el Señor Jesucristo anuncia su reino. Y aparte de todo también, de anunciar su reino, nos deja saber a nosotros tan importante es este mensaje que el Señor nos está exponiendo. Ahora queremos resaltar que si importante fue en aquel entonces, importante es para hoy, porque la palabra de Dios permanece para siempre y es aplicable en todo tiempo. El anuncio del reino de Dios, cuando el Señor está trayendo su mensaje de su reino, este mensaje incomodaban a los maestros de la ley, los escribas y los fariseos, los que dirigían, ¿verdad?, y enseñaban la ley. Para ellos le era incómodo, le incomodaban las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque ellos estaban esperando un reino político, cuando ciertamente el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino eterno, que no tiene principio ni fin. Es un reino espiritual, porque nuestro Dios es espíritu. Es un reino inconmovible, porque la palabra nos establece que su reino es inconmovible. Es un reino soberano, porque ejerce y posee toda la autoridad suprema y absoluta del Creador. Y es un reino teocrático, porque es el gobierno ejercido directamente por nuestro Dios y Señor, Creador y Hacedor de maravillas. Así que registra el Evangelio de Mateo, lo que es el Sermón del Monte. Pero interesante es ver, antes de que inicie el Sermón del Monte, cuando registra el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 17. Porque queremos considerar cómo desde el inicio ministerial de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje central de Jesús fue su reino. Dice Mateo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo inicia su ministerio estableciendo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha venido, ha llegado, el reino de Dios está aquí. Mirad cómo lo considera el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, hablando del inicio ministerial del Señor Jesucristo, registra así: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Y decía el maestro: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y creed en el Evangelio. El Señor inicia su mensaje, el mensaje del Señor, el inicio de su ministerio está dirigido al mensaje del reino de Dios. Y el Señor comienza diciendo: arrepiéntense, porque el tiempo del Señor se ha cumplido. El reino de Dios ya está aquí. Arrepiéntense y creed en el Evangelio. Lucas 4, verso 43. Quiero que veamos algo aquí interesante en el Evangelio de Lucas 4, 43, porque registra que el Señor Jesucristo resume su ministerio y su gran misión en la tierra con estas palabras. Lucas 4, 43. Jesús dice: me es necesario anunciar el Evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. Jesús establece claramente: yo he sido enviado con un propósito y por tanto me es necesario cumplir ese propósito. Claramente lo registra Lucas 4:43. El Señor dice: me es necesario anunciar el Evangelio del reino. ¿Por qué? Porque para esto fue enviado por el Padre. Así que podríamos considerar que la visión de nuestro Señor Jesucristo fue y es el reino de los cielos aquí en la tierra. La visión del Señor es que el reino de Él sea establecido y manifestado en la tierra. Y la misión de nuestro Señor Jesucristo claramente está establecido también, que la misión de nuestro Señor fue predicar, anunciar el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. La misión del Señor ha sido llevar un mensaje que encierra la buena noticia dada en el cielo, el Evangelio del reino del Señor.
Vemos y consideramos la Escritura y es extraordinario ver cómo el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el gran Rey de Gloria, Él anuncia que su reino ha llegado. Él trae las buenas noticias y como ya hemos visto en las Escrituras que estuvimos considerando, el Señor anuncia su reino y este reino requiere dos puntos muy importantes. Primeramente, arrepentimiento y segundo, creer. ¿Creer en qué? Creer en su mensaje. Es necesario creer en el mensaje dado por el Mesías, por el gran Maestro, por el gran Señor y Rey. Así que cuando consideramos lo que establece Él acerca de su reino, que es necesario el arrepentimiento y creer en el Evangelio, yo quisiera considerar una escritura muy importante y fundamental en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Se encuentra en Romanos capítulo 1, verso 16. Este versículo en Romanos 1 describe lo que es el poder del Evangelio y hago referencia al mismo, 1.16 de la carta a los Romanos. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. Aquí es el apóstol Pablo que predica el Evangelio y nos está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree. Repito este verso extraordinario. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Extraordinaria exposición. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que cuando hablamos de salvación, como explicábamos y hablamos en otras reuniones, la palabra salvación en su significado fundamental va más allá de recibir el perdón del pecado. Esta palabra implica salvar, sanar, liberar, rescatar, restaurar, proteger, proveer. ¿Sabes lo que implica esta palabra salvación? Estar hecho completo en Dios. Extraordinario Dios. Ahora es muy importante reconocer algo porque estamos hablando que Jesús vino a anunciar el Evangelio. Y es importante entender que este mensaje conlleva un mensaje para salvación. Pero importante es considerar también algo que es fundamental en la proclamación del Evangelio, en este mensaje de salvación. Es que hay un solo mediador. Y que el único mediador para recibir la salvación, el único mediador entre Dios y los hombres, el único establecido en la voluntad de Dios es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de las naciones. Voy a considerar rápidamente varias escrituras que afirman este planteamiento. Dice la escritura, y acuérdense que la palabra se interpreta a sí misma y la palabra es la palabra de Dios y absoluta. Dice Mateo 1, verso 21, hablando de cuando se da la escena que el ángel visitó a María y le anuncia y le dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo le dice? Vas a dar a luz un hijo, se va a llamar, su nombre será Jesús, él va a salvar al pueblo de su pecado. En Hechos 4:12, el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Dice, en ningún otro, aquí es Pedro lleno del Espíritu Santo predicando el Evangelio de Jesucristo. Y él dice, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay otra escritura que dice, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, que dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Otra escritura extraordinaria, porque el único mediador para recibir salvación es Jesucristo, se encuentra en Primera de Timoteo. La primera carta a los Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 6, dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Última escritura, clásico, extraordinario, fundamental, Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue dado como una gran muestra del amor del Padre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, al recibir la salvación, era base para entrar en el reino de Dios.
El recibir la salvación era base para entrar al reino de Dios. Al recibir la salvación es importante resaltar que es un acto espiritual. Es nacer de nuevo. Es el trasladado al reino de Dios. Y podríamos aquí abundar tanto en las escrituras, pero simplemente queremos establecer y reafirmar una base y un fundamento de la proclamación del mensaje del reino de Dios. Es como un repaso y un refrigerio de las escrituras, porque queremos estar enfocados en su reino. No nos podemos olvidar de lo que el Señor vino a establecer en este mundo, que hoy más que nunca necesita de su Salvador. Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14. Colosenses 1, 13 al 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Obviamente se está refiriendo aquí del Mesías, del Salvador, de Jesucristo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De qué dice la escritura aquí? La palabra está estableciendo claramente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, había un estado y una condición de tinieblas. Mas dice que nos ha trasladado al reino y al reino de su amado Hijo, refiriéndose a Jesucristo, en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria al Señor por su palabra. Ahora, yo quisiera que consideráramos algo muy importante. Y yo quisiera que fuéramos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a la Escritura, le invito a usted a buscar la Biblia. Y vayamos a este capítulo tan extraordinario, tan fundamental y clásico acerca de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, voy a hacer lectura del verso 1 al 7 y luego vamos a pasar del verso 16 al 19. ¿Estamos ahí? El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice la Escritura que este vino a Jesús de noche y le dijo al Señor: Rabí, le reconoció como un maestro. Y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le responde Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le responde el Señor Jesucristo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Pero veamos ahora del verso 16 al 19, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Leemos: dice el Señor Jesucristo, hablando así con Nicodemo, y le dice: porque de tal manera, la escritura que acabamos de ver ahorita, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son buenas noticias. Dice así el verso 17 al 19: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino que fue enviado para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es necesario el arrepentimiento y el creer en el Evangelio. El que no cree en el Evangelio es condenado. Dice aquí en el verso 19, y esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, vino al mundo y los hombres han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que conforme al Evangelio de Juan, capítulo 3, toda esa lectura extraordinaria, claramente está establecido el mensaje del Señor. Y es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y es necesario también reconocer que de tal manera nos amó el Padre, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Importante resaltar el punto que el mismo Señor Jesucristo dijo: es necesario creer.
para que todo aquel que en Él crea. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que resaltando Marcos 1:15, una vez más, Jesús anuncia su reino que requiere arrepentimiento y creer en el Evangelio. Creer es recibir el mensaje del Evangelio. Creer implica que yo recibo esas buenas noticias dadas del Mesías. Creer implica que entonces, por tanto, yo estoy abriendo mi corazón para permitir que en mi corazón entre y que sea parte de mí este mensaje. Yo estoy creyendo en el mensaje. Cuando estuvimos considerando en Romanos 1:16, donde establece que el Evangelio es poder de Dios y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero el punto que estamos considerando en Marcos no solamente es creer en el Evangelio, sino también el arrepentimiento. Y cuando hablamos del arrepentimiento que se requiere conforme a lo que establece nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros podamos entender que cuando yo procedo a un arrepentimiento es porque yo estoy reconociendo. Si yo me arrepiento, necesario es reconocer. Si yo no estoy reconociendo, como leímos al principio el mensaje del Sermón del Monte en el capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo mismo está diciendo que es bienaventurado y que Dios bendice a aquellos que reconocen su condición y su necesidad espiritual, porque para ellos el reino de los cielos. Importante yo entonces entender que para el arrepentimiento, primero yo tengo que reconocer. Yo tengo que reconocer que hay una condición en mí. Yo tengo que reconocer que hay una necesidad en mí y que el único que realmente puede poner y puede restaurar y puede sanar y puede salvar mi alma se llama Jesucristo. Así que en el arrepentimiento primero tengo que reconocer, tengo que aceptar, tengo que tomar una decisión. Si yo no reconozco, no es arrepentimiento. Si yo no procedo a arrepentimiento, en ese arrepentimiento estar dispuesto a hacer cambio, pues entonces no es arrepentimiento, sería entonces remordimiento. Así que el arrepentimiento, yo necesito reconocer y aceptar que yo necesito a Jesucristo. Hay una descripción extraordinaria que hace el apóstol Pablo acerca de la salvación que es por gracia y que se recibe por fe, y es en la carta a los Efesios capítulo 2 verso 1 al 8. En Efesios 2, 1 al 8, vamos a hacer lectura. Dice así: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8 dice: porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues don de Dios, es un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Qué lindo, ¿verdad? Qué extraordinario. Había una condición en nosotros que requería que nosotros pudiéramos reconocer. Se recibe por gracia y es por fe, pero hay que reconocer, hay que proceder a un arrepentimiento. Y en ese punto de partida, el arrepentimiento implica reconocer que necesito cambiar, tomar una decisión. Implica un cambio total de mente y también de proceder. Es un cambio de mi forma de vivir. Cuando hablo entonces el acto del arrepentirnos de nuestros pecados, ¿por qué? Porque estamos de espalda a Dios y ahora yo quiero regresar a Dios. El arrepentirnos de estar viviendo mi vida conforme a mi voluntad, conforme a nuestra voluntad y no conforme al diseño dado por el Creador. Ese es arrepentimiento. Mateo 4:17, que hemos estado considerándolo, Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. Lo primero que Jesús hace cuando predica el Evangelio fue claramente proclamar arrepentimiento. Necesitamos proceder al arrepentimiento.
Interesante ver cuando Jesús está estableciendo su mensaje, predicando el mensaje del Evangelio, el Evangelio del Reino, Él establece arrepentimiento y creer en el Evangelio. Pero vamos a considerar el ministerio de Jesús antes y después del ministerio terrenal de Jesucristo. Antes del ministerio terrenal de Jesucristo, registra el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 2, que Juan el Bautista llevaba un mensaje para abrirle camino al Mesías. Y el mensaje de Juan el Bautista era este, Mateo 3:2, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mas quisiera considerar cuál fue el mensaje después de Jesús cumplir su ministerio terrenal aquí en la tierra y dejar la encomienda a su iglesia. Dice así en Hechos capítulo 2, verso 36 al 39. Vamos a hacer lectura de ese mensaje poderoso que trae así el apóstol Pedro, predicando el Evangelio, ese primer mensaje poderoso. Porque como le estoy diciendo, antes de Jesús en su ministerio, Juan el Bautista vino abriendo camino para establecer el mensaje que se necesita arrepentimiento. Pero después viene entonces ahora el apóstol Pedro con el gran mensaje presentando entonces ahora el camino. Hechos 2, versos 36 al 39. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice la Escritura que toda esa población que estaba escuchando el mensaje, toda esa multitud, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Pedro le contesta, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Así que el mensaje antes, abriendo camino, fue arrepentimiento. Y el mensaje después, presentando el camino, fue arrepentimiento. Hay que proceder al arrepentimiento. Y ampliando un poco la definición de arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa cambio de pensar, de actitud, de propósito en la vida, cambio de mejorar, una enmienda, un corregir un error. Es una decisión que resulta en un cambio de mente, a lo cual a su vez lleva a un cambio de propósito y acción. Arrepentimiento es demoler todas las estructuras, los patrones y paradigmas equivocados sobre las cuales nuestras vidas fueron edificadas. El fundamento de nuestra vida debe ser Jesucristo. En resumen, el arrepentimiento es una decisión que implica y resulta en un cambio de mente, por tanto, en un cambio de proceder, lo cual a su vez lleva a lo que es un propósito de vida, un plan de acción, unas prioridades en nuestras vidas, el reino de Dios. Dios es bueno. Así que las implicaciones del arrepentimiento bíblico implica renuncia y cambio de actitud, sumisión y deseo de aprender y un continuo ir creciendo y perfeccionando en Cristo. Y todo esto se logra a través de una relación con Dios. Esa relación que se cultiva a través de la palabra, que es esencial y fundamental, porque ahí es que cambio mis pensamientos para alinearlos con los pensamientos de Dios, en esa comunicación con Dios a través de la oración y en esa entrega a mi Dios a través de la adoración. El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios nos ha sido dado y damos gracias al Señor. Así que cuando hablamos del reino de Dios, estamos entrando a un nuevo orden de vida, estamos procediendo en ese orden divino dado por el Creador a lo que es el propósito de Dios. Y esto es conforme a lo que es el plan original dado por Dios y establecido así en la Escritura, en la palabra del Señor. El reino de Dios, entonces, ¿qué implica? El reino de Dios implica el gobierno, la voluntad, la soberanía de Dios. El reino de Dios es el gobierno, es la voluntad, la soberanía del Creador. El reino de Dios es el lugar donde se goza de la presencia de Dios. Cuando vamos al principio de la creación, en ese diseño dado desde el principio, es ese Edén, es el lugar donde se goza de la presencia de Dios. La palabra establece en Romanos 14:17 que el reino de Dios, ¿sabe de qué consiste? De paz, justicia y gozo. Así que donde está el reino de Dios, ahí está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está reinando con la obra del Espíritu Santo que está entre nosotros. El reino de Dios está presente donde el rey está presente. Si Él reina, ahí está el reino.
Si Él está siendo reconocido, su reino está siendo reconocido. Porque el reino lo que requiere es que nosotros podamos reconocer y podamos aceptar y honrar a nuestro Rey, aceptando así su buena voluntad y proceder conforme a la buena voluntad de Dios. Enfocados en su reino, es lo que hemos tratado de establecer hoy como un pensamiento para alinearnos a lo que es justo para nosotros, lo que tú y yo necesitamos, que se manifieste el reino de Dios en nuestras vidas y nos dirija a todo lo que es paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. La verso escritural que hemos estado considerando en Mateo 6:33, la instrucción y la orden a seguir está clara. Primeramente busquemos el reino de Dios. Y cuando hablamos de buscar primeramente, eso implica darle la prioridad o darle el lugar primado a algo. Cuando estamos hablando que Jesús dice primeramente, es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad que debe haber en mi vida? ¿Cuál es aquello que ocupa ese lugar número 1 en mi vida? Cuando hablamos de prioridad se define como superioridad de una cosa respecto de otra, preeminencia o preferencia. Cuando hablamos de prioridad es lo principal, poner primero lo que es primero, es establecer lo más importante, es enfocarse en aquello que debe tomar el lugar más importante y más valioso en mi vida. Es ubicar los valores y lo más valioso en mi vida, que es el reino de Dios, en el lugar que debe estar. Dios estableció su prioridad, estableciendo así que en el principio, en la creación, lo que vemos en Génesis, en ese Edén, es como Dios estaba reinando en medio de ellos. Y había esa comunión y esa comunicación y el orden de Dios. No fue hasta la alta traición y el pecado que alteró el diseño, alteró el orden, y por eso entonces encontramos que el Mesías viene a restaurar el orden de Dios en nuestras vidas, devolviéndonos así el reino de Dios. Así que Jesucristo vino a la tierra para restablecer la prioridad correcta, que es el reino de Dios. En el principio estaba el reino y hasta el fin es el reino, porque el reino de Dios es eterno. Así que desde el principio y hasta el fin del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, el énfasis estaba en el mensaje del evangelio de su reino. Y claramente tenemos aquí establecido por su palabra, Juan 6:38, dice la escritura, porque he descendido del cielo. Este es Jesús hablando, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que el Señor está estableciendo claramente, Él está diciendo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre que me ha enviado, ¿para qué? Para traer su reino. Y cuando hablamos de reino es donde está la voluntad de Dios. Qué bueno saber entonces que hay buenas noticias. El reino de los cielos nos ha sido dado, pero hay que reconocer mi condición y mi necesidad espiritual. El mensaje de Jesús, como le he estado diciendo, comenzó y terminó anunciando el reino de Dios. Marcos 15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y Hechos capítulo 1, verso 3, es extraordinario este relato, porque ahí se aparece el Señor Jesucristo a sus discípulos por 40 días y dice que lo que le habló fue acerca del reino de Dios. Yo quisiera hacer lectura de eso. Hechos capítulo 1, verso 1 al 3. Hechos capítulo 1, del 1 al 3. ¿Están conmigo ahí? Leemos. Dice, estimado Teófilo, este es Lucas dando introducción al libro de los Hechos. Dice, en mi primer tratado, refiriéndose al evangelio de Lucas, hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo, después que por medio del Espíritu Santo le dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. En el verso 3 dice, después de su muerte se le presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda alguna. Se les apareció durante 40 días. ¿Y saben lo que el Señor hizo? El Señor les habló acerca del reino de Dios. Vamos a considerar el verso 9 y 11 de ese primer capítulo del libro de los Hechos. Porque mira cómo dice, y habiendo dicho estas cosas, habiendo dicho que Jesús, habiendo estado compartiendo con sus discípulos por 40 días, hablándoles y enseñándoles acerca del reino de Dios, dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, quienes sus discípulos, el Señor fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto el Señor se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y dice la escritura, los cuales le dijeron a ellos, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Maranata. Buenas noticias del reino de Dios. Es que también nos dice a nosotros que en esta esperanza viva y en esta esperanza de gloria, Jesús volverá, el Señor volverá. Así que con mensaje de Jesucristo acerca de su reino, comenzó su ministerio terrenal y terminó su mensaje terrenal diciendo acerca del reino de Dios. Y ahora nos relata el libro de los Hechos, capítulo 1, que ese mismo rey que fue tomado al cielo, así mismo volverá. Y volverá, dice la Escritura, así como le vimos ir, ha de regresar. Importante es considerar algo aquí, en medio de todo lo que es esta palabra extraordinaria que el Señor nos ha establecido, el mensaje del Evangelio de su reino. Estuvimos viendo entonces en Hechos capítulo 1 que el Señor claramente nos está diciendo, o nos registra las Escrituras, ¿verdad? Que el Señor dedicó 40 días adicionales con sus discípulos, Cristo resucitado antes de ascender, para hablarle acerca de los asuntos del reino. Luego entonces cuando el Señor es ascendido hay un mensaje claramente establecido con una esperanza extraordinaria. Así como ascendió, Él ha de regresar. Así que Maranata, Cristo volverá. Pero hay dos puntos importantes que quiero resaltar. Uno es que la encomienda fue dada. El Señor dejó una encomienda dada. Marcos 16, 15 al 16. Y el Señor nos dejó esta gran encomienda. Y nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Así que el punto fundamental de creer en el Evangelio. Así que la encomienda es, vamos a compartir, vamos a llevar, vamos a predicar el mensaje del Evangelio del reino. Ahora hay otro punto importante, que la meta fue establecida. ¿Hasta cuándo vamos a predicar el Evangelio? ¿Hasta dónde se tiene que llevar este Evangelio? Jesús dice, Mateo 24, verso 14. Mateo 24, 14. Jesús mismo dice, y será predicado el Evangelio, o sea, las buenas nuevas del reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús dice, ¿cuál es la meta? Predicar este Evangelio en todo el mundo. Predicar el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y es entonces vendrá el fin. Así que la Biblia nos dice, ¿qué nos dice? Primeramente, creer en el Evangelio del reino. Buscar primero el Evangelio del reino. Orar para que venga su reino. La palabra nos enseña en el Padre Nuestro, donde Jesús nos enseña que pidamos al Padre que venga su reino. ¿Y cómo viene su reino? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y cuarto, predicar o anunciar el Evangelio del reino. ¿Qué nos dice la Biblia? Repito, creer, buscar, orar, predicar el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. La encomienda fue dada y la meta fue establecida. Así que dentro del Sermón del Monte, cuando comenzó todo esto que hemos estado hablando, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente que comienza diciendo que yo necesito reconocer cuál es mi condición y mi necesidad espiritual, porque para estos es el reino de los cielos. Quisiera considerar Mateo 6, donde vimos el verso 33 de darle el primado al reino de Dios. Pero vamos a ver el contexto de esa lectura, de ese capítulo, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Mateo capítulo 6, búsquelo en su Biblia. Y ahí nos está diciendo que el Señor, dentro del Sermón del Monte, en el capítulo 6, verso 25 al 33. Dice así. Jesús nos dice, por tanto les digo, no se afanen por sus vidas, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo que ha de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Verso 27. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos.
El verso 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, nos dice el Señor. No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Verso 33, nuestra base escritural para estar enfocado en su reino. Mas busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando consideramos todo este sermón del monte, tiene una conclusión. Y dentro de la conclusión del sermón del monte, que se encuentra en Mateo 7, del verso 24 al 27, mira cómo concluye todo este sermón, que comenzó diciendo y estableciéndonos a nosotros que Dios bendice a todo aquel que reconoce su condición y su necesidad espiritual, porque de este es el reino de los cielos. Y el Señor nos dice: denle la prioridad a mi reino, denle la prioridad a mi reino. Y concluye el sermón del monte diciendo así, Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles? Todas las que él dijo en ese gran sermón, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, las cumple, las obedece, yo le voy a comparar con un hombre que es prudente, que edifica su casa sobre las rocas. Dice y describe el verso 25, y van a descender lluvias, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Sabes por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Cristo es nuestra roca inconmovible. El verso 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y cuando descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. El Señor está concluyendo el sermón del monte con algo fundamental y esencial. Yo tengo que tomar la decisión. Yo he oído la palabra, yo he oído el mensaje, yo he oído el mensaje del Evangelio del Reino. Queda de mí yo tomar una decisión. O yo procedo, como dice la palabra, si yo tomo esta palabra, la oigo y la hago, voy a ser bendecido. Mi casa estará sobre las rocas. Y igual que todo el mundo, estamos expuestos a las tormentas, a los vientos, a las pandemias, a las circunstancias y a las crisis sociales, económicas, mundiales que existen. Vamos a estar expuestos todos. Jesús nos dijo, van a haber aflicción en este mundo, pero nos da una palabra de esperanza y seguridad. Pero confía, yo he vencido al mundo. Y el Señor nos expone en el sermón del monte esta conclusión. Vamos a ver, o estamos sobre la roca o estamos sobre la arena. Oímos el mensaje y hacemos conforme a lo que nos fue enseñado, reconociendo mi condición y mi necesidad espiritual para poder ser bendecida en el reino de Dios, o simplemente continúo viviendo la vida a mi manera, a mi pensar y a mi sentir. Estar enfocado en el reino de Dios no es otra cosa, vivir conforme a la voluntad de Dios. Que se haga lo que Él ha establecido en los preceptos de sus mandatos que están aquí registrados en sus sagradas escrituras. Enfocados en su reino, hoy te digo a ti, iglesia, concluyendo este mensaje. Y hoy te digo, concluyendo toda esta palabra tan hermosa que Jesús nos compartió acerca de su reino. Y el final del discurso para todos es el mismo, y es esto: si tú y yo hemos oído hoy su voz, si tú y yo hemos oído el mensaje de nuestro Salvador, ¿sabes qué? Hoy somos llamados a la reconciliación con Dios. Hoy somos llamados a volvernos a Dios, a estar en paz con Dios. Hoy somos llamados a reconocer nuestra condición y nuestra necesidad espiritual para recibir el Evangelio del Reino. Pero para recibirle debe haber arrepentimiento y debemos creer en el mensaje. Hoy yo decido el arrepentimiento. Y es muy importante que todos procedamos al arrepentimiento ante nuestro Dios, que es santo y que nos llama para bien, porque Dios lo que quiere es bendecirnos. Ahora, el mundo, procedamos al arrepentimiento para salvación, pero tú que te consideras creyente y que eres iglesia, procedamos al arrepentimiento para afirmación en el reino de Dios. Importante reconocer una escritura extraordinaria, porque leímos en Hechos capítulo 1, vimos claramente que así como ascendió, un día descenderá. Y dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, y Él mismo, quien, el Dios de paz,
nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra, sea guardada irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él volverá. Qué bueno sería que cuando el Señor regrese nos encuentre a nosotros enfocados en su reino, enfocados en querer hacer su voluntad, en agradarle a Él sobre todas las cosas, en proceder en lo que es su justicia y su verdad. Yo te invito hoy, si tú has oído el mensaje del Señor, al igual como yo he sido expuesto al mensaje, todos procedamos al arrepentimiento. Arrepentimiento para salvación y recibir el reino, o arrepentimiento para afirmación en su reino, porque todos por igual necesitamos reconocer nuestra necesidad y condición espiritual para poder disfrutar del reino de Dios. Jesús nos dijo, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las cosas que sabe Dios más que nosotros, que tú y yo necesitamos confiar. Él ha dicho que Él hará provisión. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y este mismo Jesús que fue tomado, así vendrá. Y vendrá por nosotros. Mientras tanto, disfrutemos de su reino, vivamos la vida del reino y seamos bendecidos con su reino. ¿Qué tal si oramos dándole gracias al Señor y reconociéndole y procediendo así a reafirmarnos a través de un arrepentimiento y creer en el Evangelio? Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, y porque grande es tu fidelidad y grande es tu amor. Hoy estamos aquí, Señor, dándote a ti todo reconocimiento como el Rey y Señor de nuestras vidas. Y queremos proceder conforme a lo que tú estableciste y requeriste para recibir el reino de Dios. Es proceder al arrepentimiento y creer en este mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso hoy te damos gracias y oramos, Padre, para que nuestros corazones puedan recibir este mensaje poderoso del Evangelio y podamos todos por igual proceder al arrepentimiento. Arrepentimiento para salvación, arrepentimiento para afirmación, porque hay buenas noticias. El reino de los cielos nos ha sido dado y está entre nosotros. Jesucristo reina, a la gloria del Padre. Y te doy gracias, Padre, porque tú estás llegando a cada hogar, tú estás llegando a cada familia, tú estás llegando a cada corazón para llenarnos con las buenas noticias, el reino de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias, familia. Gracias a todos. Abracemos la fe en Jesucristo. Somos salvos por gracia. Grande es su amor y su misericordia. Y estemos enfocados en su reino, dándole así la prioridad, el hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiga a Jesucristo Reina, o pueblo que me escucha. Gracias por conectarse a través de este medio virtual, a este servicio pautado en este día. Ahora acompáñenme con una oración y con un cántico. Padre, Señor, te damos gracias por este servicio, gracias por tu palabra, por cada ministro que nos ministró en este día, Señor. Gracias, Padre, bendigo a cada familia, a cada hogar que me está escuchando en este medio, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, que tu presencia cada día nos acompañe, Señor, y continúe, Señor, que cada día podamos acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre amado, por tu bendición, porque una vez más te glorificas, Señor, en medio de nosotros, Señor, de una manera poderosa, Señor Jesús. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora acompáñame con un cántico.